Nos están pasando un reporte que realmente hoy amaneció lloviendo y que el temor es permanente de que nuevamente se dé la creciente de los ríos, y esta situación sí es bastante preocupante. En realidad estaremos a la expectativa y ojalá no se compliquen las cosas. Lo que sí hay que destacar es que a pesar de la crudeza del invierno, no tenemos personas fallecidas y eso es bastante. Bien, vamos a seguir adelante como les habíamos anticipado. Nos acompaña el economista Ludwig Álvarez, a quien le queremos agradecer. Lo vemos ya en pantalla vía internet. Bienvenido, economista, al centro del país a través de TV Color Canal 36. Buenas noches. Señor licenciado Viera, mucho gusto, un verdadero placer saludarlo, conocerlo por intermedio de este canal al cual lo quiero mucho. Hace casi algo así como 20 años tuve el gusto de ser conductor del programa de televisión Frente a Frente con Ludwig y me es muy grato volver a estar en TV Color. Un fuerte abrazo para usted y su distinguida teleaudiencia y cibernautas. Un gusto también saludarle, economista, y empecemos precisamente hablando sobre las repercusiones para el Ecuador sobre esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Nos afecta a nosotros a pesar de que estamos en otro continente inclusive? Por supuesto que sí, señor licenciado. Efectivamente, la afectación es muy grande. Y desde luego solamente permítame hacer un paréntesis nada más para saludar y para felicitar por el Día de la Mujer, que si bien es cierto fue ayer, no obstante, pues todos nosotros nacemos de una madre y desde luego que es un ser maravilloso, es un ser especial, es un ser magnánimo que merece siempre que nosotros le honremos y le festejemos diariamente los 365 días del año. Contestando su muy acertada pregunta, efectivamente, a pesar de que se origina esto en el continente asiático y europeo, ciertamente que genera afectaciones muy graves. ¿Y cuál es, para la economía ecuatoriana básicamente, cuál es la génesis de estos inconvenientes? Vamos a tratar de sintetizarlo de la siguiente manera. Estados Unidos señala que ya no le va a adquirir, en este caso, petróleo, ¿a quién? A Rusia, como parte de las sanciones. Perfecto, entonces, y señala la secretaria de Estado norteamericana que únicamente depende en atención a la compra del oro negro de alrededor del 7%. Y dice no va a pasar absolutamente nada. ¿Y cómo reacciona el mercado internacional ante esta expectativa? Veíamos que los precios de barril de crudo estaban ondeando, ya llegaban a la barrera al umbral de los $100. Se dan estos anuncios y automáticamente tenemos un valor de precio de crudo de $133 y en escalada. Ahora, si es que Rusia automáticamente suspende el bombeo de gasoducto del Nord Stream que pasa por Ucrania y que permite que toda Europa en su conjunto pueda, en este caso, solo para citar algo, calentarse en el invierno, y de esto depende el 40% de la población, indefectiblemente que ahí tenemos graves problemas y que va a generar una presión alcista del crudo, no solamente ecuatoriano, sino del crudo mundial. Es decir, que con esta circunstancia vamos a tener efectos. Muchos dirán, qué gran efecto positivo que el barril de crudo que nosotros, por ejemplo, por Aliá, por 1999 hablábamos de $6, fíjese, $6 del barril de crudo y que se vendía el WTI alrededor de 18, ahora tengamos un precio de barril de crudo de $133. Esa es la buena noticia. La mala noticia es lo que hizo los regímenes anteriores, y no solamente el Correato, sino el Morenato también, al generar factoring petrolero, es decir, la venta anticipada de petróleo. ¿Qué es esto? No es otra cosa sino decir, hoy en el año 2022 vamos nosotros a tener, ¿qué cosa? Ingresos anticipados, vamos a generar ingresos futuros con la venta de petróleo del año 2026. Y ese dinero que me va a llegar ahora lo voy a gastar. Es decir, vamos a realizar, a satisfacer gastos actuales con ingresos futuros. Pero, oh sorpresa, nada es aleatorio, señor licenciado Viera. ¿Por qué? Porque
Alguien sabía de esto, por supuesto, y muchas personas de esta conflagración bélica que se iba a suscitar. ¿Y qué es lo que dijeron? Mira, te compramos el precio de barril, te pagamos el precio de petróleo a $37 con descuentos. ¿Para qué? Lo pagamos con financiamiento chino, pero con intermediaria rusa, para que se venda a tu vecino del sur, que es Perú, para que se lo venda a Chile. ¿Y ahora para qué? Para disminuir los costos de transporte, desde luego. Y te vamos a vender a este precio de valor de mercado. Y las fluctuaciones del mismo no interesan. Puede ser que baje, como bajó a niveles de pandemia, que tuvimos a $20 del barril de petróleo, o puede ser cuando el mundo se estancó, o puede ser que el petróleo suba, pero nosotros te vamos a pagar siempre este valor. Se dice que en Ecuador 2 de cada 3 barriles de petróleo se encuentran ya comprometidos con esta famosa formulita del factoring petrolero. En consecuencia, ¿qué nosotros estamos hablando? No nos queda decir otra cosa, sino que, señor licenciado Viera, que sobre esta alternativa Ecuador recibiría residualmente apenas entre 500 y 700 millones de dólares, que eso se incorporaría a la caja fiscal como parte de los ingresos. Lo negativo acá es lo siguiente: el 70% de todos los derivados de combustibles, gasolinas, naftas, etcétera, que se utilizan domésticamente, son refinados por el Ecuador. Es decir, tenemos un déficit de refinación del orden del 30%. Tenemos que comprar al exterior combustibles. Entonces, lo que nosotros nos pagan como materia prima, nosotros tenemos que pagar como productos elaborados. ¿Para qué? Para poder satisfacer los 250,000 barriles diarios que se necesita de combustible en el país. Y eso genera un egreso de la salida fiscal, más o menos 4.500 millones de dólares. ¿Esto qué implica? Que Ecuador va a tener necesariamente que incrementar la brecha de financiamiento no previsto. Esto, en términos netos, no va a permitir que tengamos sino mayores niveles de endeudamiento y que los ingresos no alcancen para solventar, en este caso, esta deuda que se va a tener. ¿Es negativo? Por supuesto es negativo. Una arista. La segunda arista a nivel internacional. Vemos, señor licenciado Viera, que el mundo, y Estados Unidos en particular, está experimentando y está empezando a saber lo que es la inflación ya de 2 dígitos. Cuando eso llegue a darse, ¿qué es lo que hace? Simplemente el productor americano lo que hace es trasladar esos costes ¿a quién? A su consumidor ulterior. Y por otro lado, vemos nosotros que en cambio el rublo se ha devaluado ostensiblemente, el yuan está devaluado, pero Rusia sigue manteniendo las reservas de oro ahí. Rusia es la nación que más oro ha comprado durante estas últimas décadas. Consecuentemente, si Rusia lo quisiera, podría apreciar el rublo de una forma impresionante. Ya no se pagaría 1 centavo por cada rublo, 1 centavo de dólar, sino que tendríamos inclusive hasta una paridad. Es más, tendríamos excedente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no le interesa a Rusia ni a China, que es el objetivo fundamental? ¿Qué cosa? No le interesa que su moneda se aprecie. ¿Por qué? Porque el momento que eso sucede, automáticamente sus productos se encarecen. Es decir, tendríamos productos chinos a precios americanos, y eso no conviene. Entonces, ¿sabes qué? Sigamos manteniendo y hagamos que el rublo se nos devalúe. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros al aparato exportador contento. Acuérdese usted acerca del sucre. Mire, ¿qué sucedía cuando se producían devaluaciones en Ecuador? El productor, el bananero, el cacaotero, el floricultor, era contento. ¿Por qué? Porque por cada divisa nominada, por ejemplo, en dólares, ¿qué sucedía? Recibía mayor cantidad de ¿qué? Mayor cantidad de sucres. Y seguía pagando la misma cantidad de sucres del mes anterior, del año anterior, de hace 2 años. Entonces, ¿estaba incentivando a quién? Estaba incentivando, obviamente, a los exportadores. Y cuando usted incentiva al exportador vía devaluación, lo que sucede es que se generan
más fuentes de trabajo y obviamente que la economía empieza a tener una suerte de espiral positivo. Pero cuando usted hace lo contrario, cuando usted genera, en este caso, apreciaciones de la moneda, es decir, que paga por $1, que ya no, por ejemplo, 25,000 sucres, sino en este caso 10,000 sucres, 4,000 sucres, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos encareciendo nuestra producción, nuestros productos son mucho más caros, pero cuando no se tiene una política económica, como es el caso de Ecuador, en una política monetaria, en la cual está atado de brazos, está atado de piernas, ni siquiera puede hablar, ¿qué es lo que pasa acá? Que usted adopta la inflación foránea. ¿Qué es la inflación? No es otra cosa sino el incremento en el índice general de precios al consumidor urbano. Esto implica incremento de precios y ese incremento de precios, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar? Que desde luego nuestros productos van a ser mucho más caros. Y si usted le indexa la inflación extranjera, en este caso norteamericana, y le adiciona la inflación doméstica, ¿qué va a tener? Afectaciones serias ¿a quién? Al exportador. Consecuentemente, nuestros productos van a ser menos demandados. Y ahora Ecuador está sufriendo un gran fenómeno. Por ejemplo, los floricultores, el sector florícola exportador a Rusia, uno de los principales mercados, no puede hacer efectivas sus acreencias. Pero ¿qué es lo que está haciendo el resto del mundo? El resto del mundo está transando o realizando las transferencias y los medios de pago están fluyendo. ¿Por qué? Porque lo están haciendo vía Beijing, vía China. ¿Para qué? Sobre la base del cobro de un determinado spread va a poder dinamizar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Rusia ha sido excluido del sistema financiero de pagos internacional, del sistema SWIFT, no es menos cierto que Rusia y China, la segunda economía mundial hoy por hoy, con un Producto Interno Bruto de 14.5 billones de dólares, por debajo solamente de Estados Unidos, que tiene 20.5 billones, no hace otra cosa sino establecer cuál es el parámetro que se tiene que seguir en el 2008. Y decimos que la China se va a convertir en el primer o la primera potencia económica del mundo. La primera potencia económica. Y en el conclave que se hizo para fomentar las exportaciones entre China y América Latina, en el que estuve presente en diciembre del año anterior, se manifestaba claramente que Beijing, por ejemplo, genera la apertura de capitales, no importando, señor licenciado Viera, ¿qué cosa? El origen. Es decir, usted o una persona puede ser narcotraficante, puede ser político corrupto, puede ser un empresario deshonesto, puede ser cualesquiera de los epítetos de parias de la sociedad. Usted coge su dinero, lo lleva a Beijing y será bancarizado automáticamente y ya no pagará el 15% que cobra determinadas entidades del sistema financiero de Marte. Esto no hace otra cosa sino evidenciar hacia dónde financiera, comercial y económicamente el mundo va caminando. Por lo tanto, Ecuador va y está empezando ya a una suerte muy negativa en lo concerniente a tener productos muy caros, no tiene una política monetaria adecuada, a pesar de que yo lo venía diciendo desde el año 2003, cuando se escuchaba que la dolarización era la panacea de la economía nacional. Hoy se vivifican, hoy se evidencian y hoy se van a partir de este momento a sufrir y a experimentar las consecuentes negativas y perniciosas. ¿Qué cosa? Relaciones por efecto y fenomenología por efecto de no tener una política monetaria propia, señor licenciado Viera, y eso es extremadamente delicado, porque el Ecuador deja de percibir nada más y nada menos que 25,000 millones de dólares por efecto de señoriaje. ¿Qué es eso? ¿Cuánto le cuesta a usted como país producir un billete de $100 con todas las seguridades? $5 tal vez. ¿Y cuánto puede adquirir usted con ese billete de $100? Puede comprar bienes y servicios. ¿Por cuánto? Por $100. Es decir, usted como nación, ¿cuánto ha ganado? $95, porque ha deducido el costo de la producción del billete. Eso es lo que el Ecuador está dejando de percibir y eso es lo que el Ecuador le está dando a Estados Unidos. Fíjese usted,
¿Es una política monetaria idónea, adecuada? Bajo ningún concepto. Y sobre eso más, ahora sumamos una inflación internacional. Y Ecuador ya debe prepararse para esta transición económica, política, monetaria mundial, porque lo que esta guerra apunta no es a otro sentido, sino a ya no tener al dólar como moneda de intercambio internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho de las suyas, ha impreso billetes sin tener respaldo en el patrón oro, y hoy Rusia sí lo tiene. Y vemos que la segunda economía mundial, porque Rusia es la décima, la segunda economía mundial, que es la China, indiscutiblemente, señor licenciado Viera, está efectivamente encaminada ¿a qué? Sobre la base de criptomoneda digital, yuan, dominar las transacciones mundiales en dicha moneda. Y ya nos vamos a olvidar, en este caso, de las intermediarias, que usted no me las va a dejar dar el nombre indiscutiblemente, pero estas intermediarias que a nivel mundial ya le han suspendido los servicios de cobro y de pago, ¿a quién? A Rusia, indiscutiblemente en un local pequeño le cobran un fee determinado, una comisión para poder tener la transacción en tarjeta de crédito o de débito. Usted con la billetera digital china ya no va a tener esa necesidad de que alguien le haga un comisionable, sino que va a ser, a usted le dicen, esto cuesta $100 y usted paga con la tarjeta y automáticamente le debitan esos $100. Ahora, para ir ubicando algunas cosas en lo que respecta al Ecuador, economista, ¿es posible en este momento que el gobierno ecuatoriano haga un alto a esta preventa que tiene de petróleo mientras dura la guerra y proveer el petróleo ya comprometido y subir los costos a través de una renegociación? ¿Es factible o no es factible esto? Hay un dicho, señor licenciado Viera, que señala que lagarto que come ya no devuelve. En consecuencia, ¿qué sucede? Mire, tuvimos inclusive la presencia de la visita protocolaria del excelentísimo señor presidente de la República, Lasso, a la República Popular China, y vino con viento fresco. ¿Quién en su sano juicio, si es que ha hecho un negocio excelente para beneficio básicamente de los intermediarios, a quién se le ocurre retrotraer esa negociación? A nadie. Ahora, poder hacerlo puede hacer, y usted puede declarar unilateralmente, de forma anticipada, ¿qué cosa? Completamente nulo el contrato. Lo declara como país y dice, mire, qué inteligente que soy. Acuérdese lo que pasó en el 2007 con el presidente Correa de ese entonces. Pero o decirles, por ejemplo, no nos vamos a olvidar de la Oxy, de la Occidental, cuando se señalaba que no, va a ser expulsada de Ecuador. Y todos los juicios que le vinieron después. Y Ecuador terminó pagando ingentes cantidades de dinero. Eso no es correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ecuador a través de su gobierno y ministerio pertinente? Es no otra cosa sino, a lo que dice la usanza del dicho común, extender los piececitos hasta donde las sábanas y las cobijas lo puedan arropar. Quizás no deben endeudarse más. Quizá este momento, economista, si de pronto se llegaba a construir la refinería del Pacífico, las cosas hubiesen sido más favorables para el Ecuador, porque quizá esa refinería nos hubiese evitado la compra de ese 30% de combustible que nos hace invertir ingentes cantidades de dinero que bordean los $4.000 millones. Y yo creía que, se me salió el argentino que no tengo nada, y yo creería que no. ¿Por qué? Porque la refinería hidrocarburífera del Pacífico, un sueño que viene desde los años 70, que no fue para nada parangón del correísmo, ni mucho menos. Esta refinería, simple y sencillamente, señor licenciado Viera, lo que hubiera hecho es lo mismo que sucede con Coca-Cola o Sinclair. Una mega obra que desvió cauces de ríos y que a la postre no sirve para nada. Otra de las obras, la hidroeléctrica de San Francisco, una mega obra con cantidad de centurias de fisuras que no sirve para nada.
la refinería hidrocarburífera del Pacífico 2016-2017, junto con Gran Nacional Minera, que tampoco sirvió para nada, en realidad, créame, no hubiera hecho la diferencia. ¿Por qué? Porque hubiese extraído más petróleo, hubiese supuestamente refinado y le hubiese dado a su par, que era en este caso el socio capitalista portante, que era Venezuela. Entonces, yo en realidad creo que no. Pero que es indispensable que Ecuador sí tenga la capacidad de refinación sobre la base de un joint venture, es decir, una alianza estratégica donde podamos como país ganar, eso es indispensable, eso hay que hacerlo, pero de ahí a hacer megaobras, señor licenciado Viera, eso no es adecuado. Estas megaobras no permiten sino los atracos y los latrocinios más grandes de la historia, no son adecuadas. Ya el Ecuador ha demostrado con sudor, con lágrimas, que esto no está bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ecuador entonces? ¿Cuál es la salida? La salida que tiene que darse no es otra cosa sino una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Una reforma del artículo 52.1 que hoy por hoy manifiesta que son 0.6 veces 0.2 la ínfima cuantía del pie, es decir, del presupuesto inicial del Estado. Si usted amplía, que hoy por hoy es 6.400 en términos absolutos, si usted amplía este factor para llegar a $13.000, por ejemplo, usted puede vender publicidad, usted puede vender, por decirle, botas, chalecos, reflectores, placas, lo que sea, a un nivel de ¿qué? De que da el 50% de adelanto, es decir, $6.500, y lo que usted no tiene acceso a la banca pública, a la banca privada, sino al chulco, que no es otra cosa sino el agiotismo o la usura con altísimos intereses, y dentro del sistema formal de la economía no se diga. Señor licenciado Viera, el microcrédito para el sector cooperativista, la tasa activa, bordea el 30% anual. Consecuentemente, si usted logra hacer que las ínfimas cuantías sean dadas a este nivel de $13.000 y que nos quitemos esa barbaridad de la publicación de la oferta de la ínfima cuantía y usted pueda contratar con quien usted quiera, como alcalde, como prefecto, como ministro de Estado, como presidente de la República, como gerente de la empresa pública, etcétera. ¿Qué va a hacer? Va a permitir que los microempresarios, que los pequeños y medianos empresarios puedan tener oxígeno financiero y ya no van a tener que recurrir al chulco. Eso es lo que el Estado ecuatoriano debe realizar, además de dejar de endeudarse como lo está haciendo. Economista, ¿qué le parece la respuesta que dio el primer mandatario el día de ayer al sector empresarial cuando en pocas palabras le dijo: resuelvan ustedes el problema de buscar otras soluciones a las exportaciones a los países que en este momento están en guerra? ¿Cree que es lo adecuado, tomando en cuenta que si bien las empresas han acumulado dinero pero no dejan de ser fuentes de trabajo, y que si ellos no venden su producción, como en el caso de las florícolas, por poner un ejemplo, tendrán que mandar a la desocupación a centenares de personas? Una de las principales virtudes de un estadista es guardar silencio. O sea, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que habla, esclavo de lo que dice. Yo consideraría que este tipo de cosas debería dejarle que lo maneje ya directamente el ministro de Comercio, el ministro de Economía, y así el presidente evitarse estos problemas. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ecuador? Ecuador tiene que realizar urgentemente un tratado bilateral con la China a efecto de que pueda generarse un sistema de compensación monetaria. Acuérdese usted del Sucre, el Sistema Único de Compensación Regional, que permitió lavar dinero en Venezuela, en Ecuador. Ya, esa misma temática, pero hacerlo de una manera decente. ¿Para qué? Para que pueda fluir las transacciones con la China, que vengan recursos, que se evacúen recursos, y a su vez los productores rusos, ¿no es cierto?, poder adquirir bienes y servicios, en este caso de Ecuador, y que tenga el sistema de pagos a través de la vinculación con China. Mire usted, entonces, ¿quién tiene que incentivar esto? Es el sector estatal. O sea, no es tan así, ¿no? O sea, tú eres empresario privado y resuelve como tú puedes. No. La cosa viene que es a través de la canalización de la vía diplomática que Ecuador tiene que aperturar sus lazos
y evitar tener estos comentarios de que le exijo a Rusia que genere un corredor humanitario, pero desde luego sobre la base de que se garanticen los derechos humanos. Ecuador no necesita pelearse con nadie. Ecuador son sus buenos amigos. Ucrania son sus buenos amigos. Rusia son sus buenos amigos. China, sus buenos amigos Estados Unidos, y sus buenos amigos es el resto del mundo. Entonces, como tenemos buenos amigos en todo el mundo, ¿qué nos interesa hacer? Ser muy políticos, muy tinosos y trabajar ¿para qué? Para evitar ese desempleo. Y mire usted las oportunidades impresionantes que se le pueden estar aperturando al mercado ecuatoriano a través de aprovechar esta penosa crisis producto de la conflagración bélica entre el oso, que es Rusia, y en este caso esta nación que dicho sea al momento oportuno de manifestar, es una pena que estén sufriendo de esta manera, pero fíjese usted, todo pueblo es dueño de su destino. Por eso, cuán importante es que un Estado, que un pueblo escoja a sus gobernantes, porque pueden ser muy patriotas, pero un comediante en el poder no es acertado. Es indispensable tener un estadista como presidente de un país, señor licenciado Viera. Entonces, reprochable las expresiones, por supuesto, no son adecuadas, no son tinosas, pero es lo que Ecuador escogió. Ecuador escogió al señor Lasso como su presidente, hay que respetarlo, pero esperemos que este andarivel sea corregido. En otras palabras, el presidente debería exponerse, señor presidente, debería exponerse mucho menos a medios, y para eso están sus fusibles, que no son otros sino los ministros de las carteras de Estado. Ha sido un gusto haber conversado con usted, economista. Espero volver nuevamente a dialogar en un tiempo no muy lejano de este y otros importantes temas, porque ha sido realmente un explicativo muy ilustrador lo que sucede. Muchos estaríamos contentos con un precio que bordea los $133 del barril de petróleo ecuatoriano, del crudo, pero ya visto de otra manera, un ingreso de $700.000 a un egreso de 4 mil millones de dólares, la cosa es realmente preocupante. Hasta una próxima ocasión, una buena noche. Un fuerte abrazo, señor licenciado Viera. Saludos cordiales a todos sus distinguidos televidentes y cibernautas. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ya viene el programa Gana en Familia. Más adelante estamos en Cotopaxi al aire. Les invitamos a que nos acompañen y recuerden, mañana a partir de las 5 de la mañana ya estamos con programación en BTV Radio 93.7 FM y también en nuestras plataformas digitales. Así es que acompáñenos. Desde las 6 de la mañana ya tenemos noticieros. A las 8 de la mañana el programa de opinión. Luego viene justo a tiempo un programa de mujeres y también de temas de interés actual. Y por supuesto a las 2:30 las noticias al mediodía a partir